A continuación, De Mañana con Monumental. Curiosidades, espectáculos y mucho más. De Mañana con Monumental, porque usted es lo principal. 9:06 a.m, muy buenos días, su servidora Maureen Patricia Rodríguez Salguero, muy contenta de iniciar esta mañana de miércoles santo. Esperamos de verdad que el ambiente santo que se respira en sus comunidades, sea que usted está acá en la capital o si se encuentra en áreas rurales, es muy probable que se perciba todavía un poquitito más. Si todavía no lo percibe, genérelo, busque, acérquese a la parroquia donde usted se congrega o con sus vecinos y desarrolle pues un espíritu bonito para estos días. Nosotros desde la revista de Mañana con Monumental procuramos también llevarle una serie de recomendaciones o temas en esta Semana Santa que le permitan pues introducirse de lleno en las celebraciones sacras de estos días. Y si usted pone bastante atención, algo que hacemos todos los días sin excepción es comer, y entonces justamente también hemos querido abarcar el tema de la alimentación que sufre algunas variaciones para estos días de Semana Santa, y queremos pues hacerle recomendaciones de tal forma que usted conozca el valor nutricional de las comidas de Semana Santa, pero también el valor histórico de esos alimentos. Así que quédese con nosotros porque ese tema estamos a unos minutos de empezar a desarrollarlo, pero antes vamos a ofrecerle pues un pequeño reportaje que han preparado nuestra periodista Isel Martínez con respecto a qué hacer con nuestras mascotas, a solicitud de nuestros oyentes. ¿Qué hacemos con nuestras mascotas en estos días en el que probablemente muchos de ustedes estén pensando pues elegir un destino bastante alejado, y eso implica separarse de ellos unos 2, 3, 4 días? ¿Qué hacemos con ellas? Pongamos atención. De Mañana con Monumental. ¿De vacaciones en Semana Santa? Pero, ¿dónde va a dejar sus mascotas? Con frecuencia, quienes tienen alguna mascota en casa, cada vez que salen de vacaciones se hacen la misma pregunta: ¿dónde puedo dejar mi mascota? Según el médico veterinario Marco Vargas, en la mayoría de los casos es aconsejable evitar dejar al cuidado de un familiar o un vecino por varios días, debido a que hay mayor incidencia de accidentes por algún descuido. El dejarle esta responsabilidad a un familiar o a una persona extraña no siempre es la mejor opción, porque normalmente hemos tenido muy malas experiencias en donde las mascotas se les escapan, se los atropellan, se lesionan, porque no es un trabajo. En cambio, digamos, en los hoteles de mascotas y en los hospedajes, pues es un trabajo, o sea, es una responsabilidad que los hoteles tienen. Por ello, actualmente en Costa Rica existen diversas opciones de hoteles para los animalitos, donde se garantiza la protección durante las 24 horas. En este caso, si tiene planeado buscar algún sitio para velar por el bienestar de las mascotas, tome en consideración que existen lugares donde se dedican al cuidado, pero carecen de algunos especialistas, lo que podría complicar la situación si llega a enfermarse, comentó el médico veterinario Marco Mora. Bueno, cuando nosotros recomendamos que busquen un hotel, sí aconsejo yo que sea un lugar que tenga médico veterinario. O sea, hay hospedajes en el país, ya se están haciendo, digamos, más populares los hospedajes y los hoteles de mascotas. Algunos cuentan con veterinario, otros no. Es mejor que sea de un médico veterinario, porque si el hospedaje es de un médico veterinario, pues seguramente le va a instaurar chequeos de revisión de peso, de temperatura, de récord de alimentación, de récord de excreciones como orinar y defecar. Entonces el médico veterinario está 100% capacitado a ver eso, y si surge una enfermedad, él puede reaccionar. Además, es aconsejable sacar cita en varios lugares y conocer la instalación, verificar que la mascota no esté en un lugar encerrado, y precaución si es una instalación muy abierta y con mucho zacate, porque podría presentarse problemas de pulgas o garrapatas. Tome en cuenta que si deja al animalito solo por varios días, podría sufrir diversos tipos de accidentes con objetos que encuentre dentro del hogar, o se puede comer todo el alimento del dispensador en un solo día. Si la mascota ingiere gran cantidad de alimentos en un mismo día, puede ocasionar torsiones gástricas y regúrgitos. En los gatos se puede desencadenar lipidosis hepática. Por su parte, el veterinario Marco Mora indicó que el hospedaje de la mascota puede costarle entre 8,000 y 10,000 colones por día, dependiendo del lugar y el tamaño de la mascota. Recuerde, para esta Semana Santa su mascota también puede disfrutar de unas relajantes y justas vacaciones. De Mañana con Monumental.
9 de la mañana con 10 minutos. Bueno, atentos entonces a explorar todas las opciones que tienen los propietarios de mascotas para dejar a este chineado de la casa. La verdad es que ya aquí entre nosotros fuera de micrófonos comentábamos un poco de las respectivas mascotas y sí vale la pena. Es una responsabilidad tener un animalito y de verdad que tiene uno que tener cubiertos todos los aspectos que implican tener una mascotita, así que esperamos que disfrute mucho de sus días libres. Si eligió un destino donde se pueden tener mascotas, no lo vaya a dejar, ¿para qué? Y si no, pues entonces, pues dele también unos días libres y bonitos a su mascota. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar del valor nutricional e histórico de los platillos de Semana Santa y para eso tenemos la gratísima visita en Miércoles Santo de Melissa Vargas, ella es nutricionista, y don Miguel Casafón, que es artista plástico y chef. Vean qué invitados de lujo tenemos el día de hoy. Melissa, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantadísimos y gracias a vos porque en días santos pues podrían estar haciendo cualquier otra cosa. El tiempo de la radio es muy valioso y de verdad que se los agradecemos. Don Miguel, ¿cómo me le va? Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Muy contento de estar aquí y esperamos aportar un granito de arena, no en las playas, pero bueno, sí, con ustedes aquí para contarles un poquitito acerca de las tradiciones, las comidas y el valor nutricional de las mismas ahora en Semana Santa. Muchísimas gracias. Y es que sucede que nosotros ya por tradición esperamos estos días. Uno ve en las calles que empieza la oferta de chiverres, de flor de Itao, en los estantes de los supermercados todo lo que son atunes, todo lo que son sardinas empieza a vaciarse, ¿verdad? Y entonces uno asume de que ya Semana Santa, eso implica una modificación en la alimentación. Esa es la realidad. Claro, importantísimo porque muchas personas tal vez modifican lo que han venido haciendo a lo largo del año, ¿verdad? Tal vez los tiempos de comida, los tipos de alimentación que tienen y muchas veces es saludable el cambio que hacen y muchas veces tal vez se pasan o tienen algún exceso, ¿verdad? Entonces es importante que entiendan que la Semana Santa, pues sí, es un cambio en el tipo de alimentos, pero no debe ser un cambio en la cantidad y en la calidad. Por ejemplo, me llama la atención que muchas personas me comentan que dejan de hacer los tiempos de comida y entonces hacen solo un almuerzo y una cena y después tienen postres con las empanadas de chiverre, con la miel de coco, ese tipo de cosas. Y yo les comento que, bueno, no está mal el consumo de las empanaditas de chiverre, son parte de la gastronomía costarricense y sobre todo que se consume mucho en este tiempo, pero sí es importante practicar la moderación como todo el año, ¿verdad? Lo hemos venido haciendo. Y entonces, también la parte de que sustituyen las carnes rojas por los pescados, eso es algo importantísimo, es algo muy saludable a nivel del corazón, principalmente porque cuando sustituimos 1 o 2 o 3 días por semana las carnes rojas por pescados, estamos eliminando grasa saturada, que es importantísimo para el colesterol, estamos aumentando lo que es consumo de omega 3, que no todos los pescados lo contienen, sino solo algunos, y estamos manteniendo la calidad de la proteína, ¿verdad? Que es algo muy muy importante. Entonces, para todas aquellas personas que se preocupan porque no están comiendo carnes, es algo muy saludable y de hecho lo podríamos repetir a lo largo del año, ¿verdad? Principalmente. Bueno, que se nos vaya quedando la costumbre, ¿quién quita? Si nos dimos cuenta que en Semana Santa nos sentimos mejor del colon, que siempre se nos inflama, dormimos mejor, que probablemente se nos puede ir quedando entonces el tipo de alimentación de estos días, que es cierto, ¿verdad? La gente dice, sardina, Semana Santa y el resto del año no la volvió a tener. Claro. Yo quiero hacer aquí una acotación importante. Díganos, está bien Miguel, que cambiemos a los pescados, pero también que no sea pescado frito con la salsa tártara y 10 cucharadas de mayonesa, Claro, ¿verdad? sí. Hay que tener un poquitito de cuidado con eso. ¿Qué nos ¿verdad? sugiere, Miguel? A mí me encantan muchísimo las ensaladas y yo creo que en esta época el palmito, ¿verdad? Que es tan de nosotros, ¿verdad? Entonces hacer ensaladas de palmito, hacer pescados al horno, ¿verdad? Que es facilísimo, porque entonces no hay que que nos da pereza lavar trastes si estamos de vacaciones, entonces podemos hacer un pescado al horno. Vean, una receta muy muy fácil, ustedes toman cualquier filete de pescado, lo ponen en un Pyrex, ¿verdad? Un recipiente para el horno, lo forran en papel aluminio para no tener que lavar, ¿verdad? Estos días. Y nada más lo aderezan con jugo de limón, una capita puede ser de mostaza, ¿verdad? Que eso es bajo en calorías. Lo ponen en broil, que es la parte de arriba del horno, de 7 a 12 minutos más o menos, dependiendo del grosor del filete. Y en 15 minutos tienen un almuerzo o una cena perfecta. Eso está maravilloso. Vean qué receta más sencilla. De todas formas que vamos a ir guardando estos programas y quién quita si después los repetimos para que la gente pueda tomar nota de ellos.
¿Qué pasó? ¿Desde cuándo se introdujo en nuestro país un cambio de alimentación para las Semanas Santas? Y de por sí yo defiendo mucho la cuchara costarricense y me da la impresión de que nosotros comemos bien cuando no nos excedemos. Tenemos una comida básica, ¿verdad? Lo que llamamos nuestro casadito es una comida saludable. ¿Y por qué se cambia en estos días de Semana Santa? Bueno, la tradición viene porque antiguamente, recordemos que en Semana Santa no se hacía nada, ¿verdad? Era casi que pecado, ¿verdad? Encender el horno, entonces la gente lo que hacía era hacer comidas, más que todo horneadas, ¿verdad? Con productos tradicionales como el maíz, porque no se cocinaba durante la Semana Santa. Entonces por eso se hacían las famosas conservas, se hacían los encurtidos, se hacían los famosos escabeches, se hacía todo lo que eran empanaditas, todo lo que eran mieles, todo lo que eran postres como cajetas, todo este tipo de cosas que se cocinaban antes de la Semana Santa, porque en Semana Santa eran días de descanso, eran días de oración, muchas personas hacían ayuno. Yo me acuerdo cuando niño que uno para poder comulgar tenía que estar en ayuno. Entonces muchas personas tenían estos ayunos prolongados, ¿verdad? No se cocinaba, no se salía a pasear, ¿verdad? No se sacaba el carro, ¿verdad? Entonces la tradición quedó de cocinar antes de la Semana Santa y tener, como quien dice, estas golosinas, ¿verdad? No se comía carne, ¿verdad? Entonces tenemos esta tradición de cocinar para prepararnos para esta época donde no se encendía la cocina. Qué interesante, y entonces se pensaba en cosas que duraran la semana entera. Exacto. Como los encurtidos, como las mieles, como los pancitos, y se conservaban para ir gastándolos durante la semana. Exacto, porque no había refrigeración. Bueno, sí había refrigeración, pero no había los sistemas que tenemos ahora, ¿verdad? Y obviamente cocinar carne es algo que implica cierto tiempo y demás. Qué bueno, imagínense qué barbaridad, ¿verdad? Ni por deducción lo pude haber sacado. Sí. ¿Qué pasa con las personas que todavía hoy sostienen momentos de ayuno prolongados? Eso puede poner en peligro la integridad física de algunas personas con algún tipo de padecimiento. Sí, bueno, el ayuno por un día es seguro siempre y cuando la persona sea sana. En diabéticos no se recomienda, sobre todo en diabéticos que tienen algún tratamiento ya médico. Entonces, porque hay mucho riesgo de que se les disminuya el azúcar, el nivel de azúcar en sangre. Entonces, no es saludable que una persona diabética practique un ayuno de un día. En ese caso, a nivel espiritual, podría ser, digamos, algún otro tipo de ofrenda o algún otro tipo de sacrificio que no involucre poner en peligro su salud y su integridad. Y muy importante, mujeres embarazadas tampoco deben realizar ayunos de un día. Eso es muy, muy importante para ellas. Independientemente de esto, las personas sanas se puede hacer un ayuno de unas 12 horas y no tienen ningún problema ni ninguna consecuencia para su salud. ¿Niños pequeños? Niños pequeños no se recomienda, mejor mayores de 12 años, principalmente. Y como estaba comentando don Miguel, a mí me parece muy importante eso de las conservas, y sobre todo ahora en este tiempo, ¿verdad? Que también la versatilidad y la funcionalidad de muchas personas que también van de paseo, que siguen esa costumbre de, por ejemplo, de no cocinar en Semana Santa, y también hacen uso de los enlatados, ¿verdad? Principalmente, también darle la información de como estábamos comentando, de las sardinas, ¿verdad? Que es un alimento que no solo es bajo en grasa, no solo tiene omega 3, sino también tiene calcio. Entonces también es algo que tratemos de consumir productos del mar, principalmente en Semana Santa, y también en otros tiempos del año, porque no sé si lo conocían, pero la Organización Mundial de la Salud nos ha recomendado que consumamos pescado 2 veces por semana a toda persona saludable. Entonces también eso es algo que las tradiciones costarricenses también podemos dirigirlas a lo que es las recomendaciones de salud, ¿verdad? Completamente. Y si vamos a consumir pescado, producto de mercado, digo yo, ¿verdad? Bueno, los josefinos no tenemos más opción, que sean productos frescos, y si no, pues enlatados, que nos dan esa seguridad, ¿verdad? Exacto. Ahora don Miguel hablaba de tener platillos opcionales a aquellos cargados de grasa, ¿verdad? Como el pescado. Claro. ¿Qué hacemos con lo dulce? ¿Cómo le damos un valor nutricional importante a aquellas personas que les gustan mucho los postrecitos, las mieles, los chiveres, las empanaditas, pero de una forma liviana? Sí, bueno, principalmente la mayoría de las recetas, por ejemplo, de empanadas de chiverre, aparte de la tapa dulce, también indican que les agreguen azúcar. Entonces son como dos alimentos que nos están dando un exceso de dulce, por decirlo así. Entonces, lo que yo recomiendo es, obviamente, la moderación, una porción pequeña en personas saludables, ¿verdad? Que no tengan problemas de diabetes, que no tengan síndrome metabólico, que no tengan obesidad. Se puede hacer una empanada pequeña de chiverre,
siempre y cuando tratemos solo de utilizar un tipo de azúcar, solo tapa dulce o solo azúcar, porque las dos en realidad son mucho, ¿verdad? Y acostumbrar a los niños pequeños, eso sí, que el paladar no los acostumbremos a que siempre todo tenga que ser más dulce, más dulce, más dulce. Y en lo que es mazamorra o en lo que es arroz con leche, una porción de media taza. Importante que no sea esa media taza en el almuerzo, en la cena, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y no media taza sopera, ¿verdad? Que es esa barbaridad. Exacto, No, media tacita, exactamente. Y la masa de las empanaditas. Tengo una amiga que dice que tiene una receta que es 3-2-1. Que es ¿Cómo es 3 eso? Claro. de harina, 2 de mantequilla y 1 de crema dulce. ¿Verdad? Entonces yo creo que se hay que comerse una empanadita, nada más una el Viernes Santo. Pero son de morirse. Vamos a hacer una pausa en este momento. Yo le voy a preguntar, le voy a ir adelantando la pregunta, porque por ser miércoles santo nos vamos a portar muy bien a don Miguel con el tema de las comidas regionales. A mí me parece, ahora que la nutricionista mencionaba la mazamorra, uno se va para Guanacaste, ¿verdad? O uno piensa en el bizcochito, ¿verdad? O piensa en el arroz con leche. Allá en San Carlos comemos miel de chiverre revuelto con arroz con leche, imagínense. Qué delicia. Y yo he preguntado y la gente se escandaliza. Y bueno, pues así nos acostumbraron a nosotros. Sí hay comidas, podemos hablar de Sí, comidas claro. tradicionales por región. Vamos a hablar de eso después de la pausa. No me toques el dial por tu Selecta, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 9 de la mañana con 25 minutos. ¿Oyeron el gallo donde cantó? Esa es la alerta para entrar. Nosotros tenemos muy moderna esa alerta. Comenzábamos con don Miguel Casafonte, también antes de la pausa comercial, sobre comidas regionales, ¿verdad? Platillos tradicionales, pero que son propios de diferentes regiones. Sí, yo creo que la maravilla que tiene Costa Rica es que a pesar de ser un país tan chiquito, igual que tenemos los microclimas, tenemos los micro, digamos, gustos gastronómicos, ¿verdad? Tenemos un país tan pequeño, tenemos diferentes comidas de diferentes regiones, ¿verdad? Y el otro día me comentaba una amiga que, por ejemplo, su familia, que es de Guanacaste, hace muchísima cosa con maíz, ¿verdad? Hacen las famosas, creo, el nombre, no sé si era el nombre correcto, las tanelas, Sí. ¿verdad? Que son con canela y maíz, ¿verdad? Riquísimas. Que son riquísimas, riquísimas. Después tenemos personas que vienen, digamos, del Caribe, que en Limón hacen también sus cosas, ¿verdad? Para Semana Santa, ¿verdad? Muchas veces tradición con coco, ¿verdad? Que las hacen. Y en el Valle Central, que tenemos todo este montón de cosas, ¿verdad? Como los arroz con leche, los encurtidos. Es decir, la variedad gastronómica en este país es como para sacar un libro solo que se llame La Cocina Santa de Costa Rica en Semana Santa. Sí, porque la verdad. variedad es. Y el otro día me contaba una alumna en la universidad donde doy clases de cómo hay que hacer las empanadas de chiverre, que el borde no tiene que ser estripando con un tenedor, sino que tiene que ser una trencita para que no se salga el relleno cuando se meten al horno. Entonces me explicó a mí la técnica correcta, que se llama pellizco y doblez, para hacer la trenza. Entonces no solo tenemos la variedad gastronómica, sino también la presentación de las comidas, ¿verdad? Cómo se parten, cómo se sirven, cómo, con qué se acompañan. Esto que nos estabas diciendo ahora de que en tu zona se come el arroz con leche con dulce de chiverre, ¿verdad? Es interesantísimo, ¿verdad? Que tenemos una variedad gastronómica enorme y con productos que son nuestros, ¿verdad? El palmito, el maíz, ¿verdad? Entonces son cosas muy, muy, muy lindas, ¿verdad? Eso es muy importante lo que está diciendo don Miguel, porque efectivamente en diciembre yo recuerdo que la única forma, para mi época, para los que somos modelos 70 para atrás, la única forma de ver una lata de frutas
de esas era en diciembre. Sí. Y manzanas y uvas en diciembre. Sí. El resto del año espérese. Yo no deseaba que llegara diciembre para que le compraran una lata de melocotones. Sí. Ahora tenemos posibilidad de consumir lo que nos gusta tanto durante todo el año. Sí. Más sin embargo, lo que a mí me parece importante es que rescatemos eso, el producto nacional. Sí, Claro. y hay una cosa muy interesante, que se ha venido la tradición anglosajona de los huevos de Pascua, ¿verdad? Sí. Que es consumir chocolates el domingo de Pascua, que el huevo tiene que ver con todo lo que es la fertilidad, el comienzo de la primavera, ¿verdad? Y que eso es una tradición que ahora se está incorporando aquí, Sí. y uno ya ve en los negocios, a la par de los chiverres, Sí. los famosos huevos de chocolate, Claro. ¿verdad? Ya, Sí. ya es una cosa que estamos, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquitito también de cuidado con eso, porque el chocolate es maravilloso, pero hay que, ¿verdad? Creo que la compañera nos puede decir, ¿verdad? Sí. Que el chiverre más el huevo de chocolate, Sí. Táctica de Dios. Claro. Es cierto, este tema, yo particularmente no entiendo nada de los huevos de Pascua, ni por qué, ni el origen, ni nada, porque además me parece como de una realidad muy lejana, ¿verdad? Más Claro. del norte. Pero sí es cierto que las personas con esa justificación se atiborran de chocolate. Claro, y además he estado viendo que muchos papás le compran a los chiquitos ya los famosos huevitos para esconderlos y que ellos los busquen en el domingo de Pascua. Esto no es una mala tradición, por decirlo así, pero sí es importante, como estaba mencionando, volver a las tradiciones costarricenses principalmente. Si se va a lograr esto con el chocolate, tratar de que ese día no se consuma un exceso de azúcar durante todo el día, ¿verdad? Principalmente de postres. Volver a lo que son preparaciones, como estábamos mencionando, el maíz tiene muchos alimentos que se pueden consumir y que van a ser de alto valor nutricional. De hecho, el tamal de frijol sí, tan ricos que es algo que, por ejemplo, si ustedes lo comparan con el tamal de cerdo, le eliminamos lo que es la grasita y la carne de cerdo, le agregamos lo que es el frijol, que tiene Muy proteína ricos. y que tiene fibra, ¿verdad? Entonces también son alimentos que tenemos que rebuscarlos, pero que ahí los encontramos y que les estamos dando un buen valor nutricional y sin excesos, ¿verdad? Principalmente. Entonces, todo esto del tema del chocolate, tratar de que siempre sea una o dos veces en la Semana Santa, ¿verdad? Y principalmente, mucha gente yo creo que todavía mantiene todas las costumbres de lo que es del chiverre, porque como estábamos mencionando ahora, yo veo en todas las verdulerías, en todos los supermercados, que hay una gran variedad, ¿verdad? Entonces todavía lo mantenemos. Entonces, eso sí, principalmente a nivel nutricional, tratar de que no sea un exceso y tratar de que sea por lo menos una o dos veces por semana, y siempre pues pasarle esta tradición a los más pequeñitos, ¿verdad? No tratar de darlos como en otras tradiciones de otros países que no son los nuestros. Qué interesante el tema de heredar recetas, Claro, ¿verdad? sí. Porque cuando se hereda una receta, se hereda una tradición, se hereda idiosincrasia, una forma de Claro, ser y claro. de comportarse. Sí, no, y también es importante, yo es que ahora me he vuelto muy fanático de la nutrición, que podemos variar, digamos, algunas recetas tradicionales, como la famosa ensalada de atún con caracolitos. Sí. ¿Verdad? Que esa no puede pasar, esa es, ¿verdad? Para Es todos un los clásico. paseos, un clásico en los paseos, que la podemos hacer, y si la compañera, espero que no esté yo equivocado, me ayuda con este tema, podemos en vez de mayonesa usar yogur sin grasa, ¿verdad? Claro. Para aderezarla, y podemos Claro. usar pasta integral, ¿verdad? Claro. Entonces Qué podemos tener interesante. los mismos sabores, pero de una manera mucho más sana, Mucho ¿verdad? más saludable, claro. Mucho. Ahí con este tipo de recetas le aumentamos lo que es fibra, siempre indispensable, ¿verdad? Mucha gente me estaba comentando que se estriñe también para estas semanas, ¿verdad? porque consumen mucho producto muy refinado. Entonces, y tras de eso muchos dejan de consumir las frutas y los vegetales que todos los días tenemos en las comidas. Entonces, tratar de aumentar el contenido de fibra en estos alimentos, inclusive las empanaditas se pueden hacer con la mitad de harina integral y siempre mantienen el mismo sabor. Utilizar pasta integral, utilizar arroz integral en el arroz con leche queda delicioso y Mira, le aumenta qué rico. muchísimo la fibra. Y también, por ejemplo, lo que son los pescados, como estábamos comentando, no hacerlos fritos. El ceviche de atún es una preparación riquísima y que en realidad no lleva nada de grasa. Entonces también, exactamente, y en la parte de, por ejemplo, también podemos modificar recetas que tenemos a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, el salmón, que ahora lo podemos obtener enlatado también y muy fácil, igual que el atuncito, igual que las sardinas, siempre y cuando no se le Y agregue hasta el pollo lo he visto yo enlatado ahora. Sí, Sí. exactamente. Sí. Siempre y cuando no se le agregue un tipo de grasa extra, ¿verdad? Sino ser como tipo ceviches, mezclarlo con salsas de vegetales naturales. Eso siempre que podamos mezclar un tipo de carne, un tipo de pescado con un vegetal, estamos haciendo una super comida.
Excelente. Vamos a hacer una pausa comercial porque a mí ya me dio hambre. Ya me antojaron. A mí me hace muy feliz que las opciones en el mercado son tantas y tan variadas, ¿verdad? Porque mi papá es hipertenso y cuando yo descubrí que había una forma de consumir atún bajo en sal o del todo sin sal, yo dije, ¡qué maravilla! Y lo mejor es que la gente cuida, o las empresas, las industrias cuidan que el sabor no se altere, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucha opción y no hay pretexto para enfermarse en estos días, no se vale. La gente dice, bueno, pero son conservitas y son cositas así, entonces bueno, es más liviano, pues entonces como el triple, ¿verdad? La idea es que no nos vayamos a lastimar en cuanto a nuestra salud y tampoco a nuestro peso, porque al final todo tiene que ver con todo, somos seres integrales y terminamos emocionalmente también lastimados después de Semana Santa. Vamos a hacer una pausa comercial y ya venimos. No me toques el dial, punto Selecta, de mañana con Monumental. Mental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 9 de la mañana con 38 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Estamos muy bien acompañados con Melissa Vargas, ella es nutricionista, y don Miguel Casafont, que es artista plástico y chef también. Y hoy estamos haciendo como un repaso, un recorrido por las tradiciones principalmente gastronómicas de la Semana Santa, y hablábamos de la importancia de no excedernos. Ya Melissa lo había comentado y don Miguel había hecho unas recomendaciones también para modificar algunas recetas de tal forma de que no vayamos a perder la salud en estos días, en cuanto a dulce, en cuanto a grasa, en cuanto a exceso de sal. ¿Cómo está el valor nutricional, por ejemplo, de los encurtidos? Ok, principalmente los encurtidos son, podríamos tratar de aumentar un poquito el vinagre y reducir un poquito la cantidad de aceite, ¿verdad? Si es que muchas personas los agregan. Generalmente se hace con vegetales, entonces no, el valor nutricional está adecuado, no tiene muchas calorías, siempre y cuando, como les estaba mencionando, no le agreguen una gran cantidad de aceite y no le agreguen una gran cantidad de otro producto que tenga mucha sal, perdón. Entonces... ya hiciste el comercial de la sal. De la sal. Entonces, en esa parte, pues los encurtidos estamos en buen camino, ¿verdad? Siempre que se modifiquen las recetas, como los veníamos mencionando, cuando tenemos algún problema de presión alta, cuando tenemos algún problema de obesidad, de diabetes, que son muchas personas en Costa Rica actualmente, no sé si lo sabían, pero las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Se mueren 15 personas del corazón en Costa Rica por día. Tática Dios. Exactamente. Sí. Y tendrá que, si habrá una relación estrecha entre la forma de alimentarnos y los padecimientos del corazón. Por supuesto, todo ha sido en el cambio de estilo de vida, todo se ha debido a eso, porque genéticamente nos mantenemos igual, pero ambientalmente ha habido un cambio muy extremo a lo largo del tiempo y sobre todo en las últimas décadas, porque las personas ahora son sedentarias. Sí han habido pequeños grupos que ahora están corriendo, se están preocupando por la salud, pero en general la mayoría de las personas todavía siguen sedentarias. Nuestros niños son sedentarios, no les acostumbran ya a todos los juegos que teníamos antes, ¿verdad? Que era rayuela, que era quedó, que era todo esto de estar corriendo, ahora todos son videojuegos. Entonces esa parte y la parte de la alimentación, pasamos de lo que era arroz, frijoles, lo que era frutas que consumíamos diariamente, ahora lo que son comidas rápidas, a lo que son preparaciones fritas, a lo que son un exceso de postres, todos los productos procesados en el supermercado, en realidad muchos de los snacks dirigidos para niños, lo que menos tienen son frutas, lo que más tienen son colorantes, lo que más tienen es azúcar. Entonces principalmente para esta población que es muy significativa en Costa Rica, tienen que cuidar muchísimo, como estábamos mencionando, azúcar, lo que es grasa y lo que es sal. Entonces principalmente tratar de modificar esas preparaciones costarricenses, estas preparaciones ticas de la Semana Santa,
para obviamente seguir el mismo tratamiento que tienen durante el año, ¿verdad? Que no es tan complicado, en realidad es nada más tener un poco de creatividad y disponer de muchos ingredientes que ahora tenemos al alcance, ¿verdad? Que son con fibra o que podemos, tal vez para los diabéticos, muchos que sacrifican el sabor dulce, pero en realidad ahí los sustitutos de azúcar los podemos utilizar, ¿verdad? Tal vez cambiando la mitad de la receta de lo que dice azúcar por sustituto, o utilizar productos menos procesados. También, como lo mencionábamos, los enlatados, que ahora hay una opción baja en sodio, principalmente para aquellas personas con presión alta que no tenían opción en el mercado de enlatados, ¿verdad? Entonces, principalmente eso es algo muy muy importante, que se estén actualizando y que estén viendo, porque si bien el mercado tiene pues muchas cosas con excesos, también pues ahora se están preocupando mucho por ofrecer variedades para esas personas, ¿verdad? Que están en aumento cada vez más. No, y uno puede acostumbrar el paladar. Por ejemplo, yo he tenido que modificar mi dieta y entonces, por ejemplo, no puedo usar sal, entonces uso jugo de limón. Ah, ¿verdad? Puedo usar un jugo de limón, puedo usar un vinagre. Ahora hay vinagre balsámico, ¿verdad? Y hay vinagre balsámico de diferentes sabores. También puedo usar la mostaza para aderezar. Puedo usar todo el tipo de hierbas, albahaca, el culantro, que es maravilloso para sazonar, pimientas, es decir, puedo usar hasta un poquitito de chile picante, es decir, no puede variar el sabor, porque es increíble. Tengo gente amiga que no han probado el plato y ya le ponen la sal encima. Claro, claro, el salero siempre. El salero, ¿verdad? Entonces, y ahora en Semana Santa puede ser uno aderezos a base de yogur, ¿verdad? El yogur lo puedes hacer uno como un sustituto de la mayonesa y funciona maravilloso para ensaladas. Aceite de oliva, que ahora se consigue en todo lado, ¿verdad? Eso sí, con moderación, ¿verdad? Hay unos aceites de oliva extraordinarios con ajo, con limón, con pimientos, lindísimos. Hasta uno puede hacer, como digo yo, una chilera de aceite de oliva. Uno pone el aceite de oliva, le pone unos ajos, le pone un poquitito de pimienta, le pone una ramita de romero o de albahaca y lo guarda y queda perfecto. En una semana tienen un aceite que tiene un aroma y un sabor totalmente distinto. Entonces es cuestión de usar un poquitito de la creatividad sin perder nuestras tradiciones y los gustitos que uno se puede dar, ¿verdad? Don Miguel, yo escuchándolo hablar y sugiriendo este tipo de recetas que se hacen en casa, yo me acuerdo de mi abuelita. Y me da un poco de tristeza pensar que ahora a las personas, o sea, a excepción de que haya una mamá, ¿verdad?, de cierta edad, o una abuelita, ahora se ha vuelto todo muy práctico. Entonces las personas buscan alimentos que ya estén hechos, perdiéndose entonces también la tradición, porque yo creo que el tema de la cocina no era solamente un asunto de alimentar al resto de la familia, era un arte. Y era una forma de compartir. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero uno decía, es que si yo voy de visita a esa casa y la casa es de mucha confianza, ¡pum!, directo a la cocina. Sí. Claro. Porque ahí estaba la señora de la casa, uno se apuntaba medio a ayudar, se pegaba a las conversadas, y entonces se desarrolla toda una forma de socialización alrededor del tema de cocinar. Sí, claro, y hay una cosa lindísima. Yo creo que la comida es un conductor social. No solo porque nos reunimos a comer o a celebrar, sino también la preparación, ¿verdad? Que se puede hacer en familia y tiene esa cuestión de la tradición, ¿verdad? Que uno muchas veces tiene lo que los norteamericanos llaman el comfort food, ¿verdad? La comida confortable sería la traducción salvaje del término, que es que hay ciertos alimentos que nos recuerdan la niñez, ciertos alimentos que los relacionamos con la abuelita, con el tío, con la madrina, ¿verdad? Y la manera por ejemplo, el otro día esta alumna que me explicaba que fue su abuelita la que le explicó cómo hacer el doblez de una empanada. Entonces es muy lindo, porque entonces cuando uno está cocinando, uno tiene la memoria de estas personas por medio de las tradiciones culinarias. Y esto es importantísimo también, ¿verdad? De a los chiquitos decirles, venga, ayúdenme, aunque el chiquito no pueda hacer bien el tamal de frijol, pero decirle, venga, vamos a hacer un tamalito de frijol para que aprenda la receta y para que también aprenda las tradiciones, ¿verdad? Las abuelitas escribían en papel las recetitas de la abuelita, y eso se mantenía como un tesoro. Y al hijo que se le heredaba el recetario de la abuela era el hijo consentido, y entonces cargaba con la responsabilidad de mantener esas recetas que eran originales o que habían sido modificadas por esa familia. Entonces uno decía, es que nadie hace lo de carne como donde los Rodríguez, nadie, algo tienen, y eran recetas que se reservaban para esa familia y se iban heredando de generación en generación. Sí, en Asia dicen que si hay dos buenos cocineros y hacen la misma receta, siempre sabe diferente, porque le ponen un toque de lo que heredaron de su abuelita. Ay, qué belleza. Sí. Claro. Siempre varían un poquitito la receta y le ponen ese toque familiar. Y yo creo que eso es lo lindo, ¿verdad? De que la comida en Semana Santa nos remonta a esas tradiciones tan ticas, ¿verdad? Algo que todavía no
no se ha comercializado tanto, ¿verdad? Como decir la Navidad, donde ya no tenemos Claro. las tradiciones. El Día de los Enamorados, ¿verdad? por O estas cosas, entonces, o ahora los famosos Black Fridays, ¿verdad? O Sí. estos inventos que hacen. Pero la Semana Santa nos lleva otra vez a reflexionar de muchas cosas, y yo creo que esta es una semana también de reflexión en todo sentido, y lo más importante es rescatar otra vez los valores de nuestra gastronomía, ¿verdad? Y si tenemos algún amigo o algún vecino de Guanacaste o del sur o de Limón, algún lugar, decirle, mira, ¿qué comen ustedes en Semana Santa? Porque es lindísimo. Ahora me contaba un amigo que es de la zona de Tilarán, que ayer le llegó una encomienda, ¿verdad? Llena de cosas, de manjares maravillosos, ¿verdad? De bizcochitos, de empanaditas. De allá de Turrialba. Sí, de ¿cómo se llama? De tamalitos, de un montón de cosas, ¿verdad? Que son lindísimas y que hacen especial, ¿verdad? Yo creo que lo bonito de la vida es hacer cada día especial. Y si lo podemos hacer a través de las tradiciones y la gastronomía, de qué cosa mejor, pero de manera saludable, ¿verdad? Qué Sin bonito, abusar. porque yo recuerdo, es que me inspira, todo lo que me va contando me inspira, porque se acostumbraba cuando llegaba un vecino nuevo a una comunidad, a esa vida de barrio que yo no quiero que se pierda nunca en nuestro país. Yo recuerdo que la visita, el tocarle la puerta para conocer al vecino era llevarle un gallito, ¿verdad? Era llevarle, no sé, era el gesto lindo de decirle, mire, le damos la bienvenida con este gallito de algo, que lo hacemos en nosotros somos la familia tal, primero que eso no se pierda nunca, pero entonces el alimento y la comida siempre van a ser un excelente pretexto para hacer amigos, para hacer familia, para hacer historia. Y también, bueno, en parte muchos niños que existen ahora con estos problemas de obesidad y todo, muchos se han visto que es porque comen solitos, porque no comen en un ambiente familiar, porque no les enseñan las bases de la alimentación. Entonces también aprovechar esta Semana Santa para estos niños de ahora, que solo videojuegos y que solo este tipo de tecnología, enseñarles lo que es la historia del chiverre, enseñarles lo que es la historia del tamal, de cómo, por qué se llegaron a consumir esos alimentos, cuál es la historia verdadera de Semana Santa, siempre y cuando manteniendo las bases de una alimentación saludable. De hecho, se dice que tener un ambiente familiar adecuado a la hora de la alimentación y siempre comer en familia, entre más comidas se hagan en familia, menor el riesgo que un niño tenga obesidad y sobrepeso. Entonces también eso es algo muy importante a nivel espiritual y a nivel de salud, que retomemos toda la parte de socializar alrededor de las horas de comida, siempre en un ambiente tranquilo, familiar, y no dejarlos solos, ¿verdad? Que coman tal vez frente al televisor, que cada uno por su lado, que ni Y sin siquiera regulación. Exacto, Sí. y que nadie sepa lo que los chiquitos están comiendo, que si ahora nosotros tomamos a un niño y le decimos, usted sabe que es un tamalito de frijol, no sepa. Entonces ese tipo No, de y lo cosas. peor que ganquipolo. Sí, Sí, sí. exactamente. No. Guácala, no se imaginan, ¿verdad? Sí, No, la me han gente hecho ahora ya paladar, que no lo que decía come Miguel. frijoles, los chiquitos no les gustan los frijoles y es un alimento tan tico y tiene una calidad nutricional increíble, increíble. No, es muy lindo esto también porque así aprenden modales en la mesa. Ya yo estoy aquí, como me salió la parte niña No, está pocha. muy bien, está muy bien. Pero es también bueno ¿Cómo porque no? tuve la experiencia de trabajar una vez en un colegio y los niños me decían, profesor, usted sabe que yo no tengo maneras en la mesa porque me he acostumbrado a comer pizzas y hamburguesas frente a un televisor. Y sentados en la cama. Sí. Exacto. Entonces a la hora, ellos me decían que a la hora que van ya a la universidad o a la hora que van a buscar un empleo y a socializar con otros adultos, no saben comportarse porque no tienen maneras en la mesa, están comiendo frente a un televisor, en un sofá o en la cama, ¿verdad? Son Entonces, herramientas para la vida. Exacto, y es lindísimo lo de compartir en familia, ¿verdad? Sí, tan Yo me- bonito que antes, de hecho, todo como estábamos, yo me acuerdo que también con mi abuelita todo giraba alrededor de ella. Siempre verla haciendo los tamales, siempre verla haciendo la preparación o lo que se fuera a comer, siempre todo giraba alrededor de eso. Y ahí compartíamos y ahí veíamos la importancia verdadera de la comida. Ahora, yo creo que el costarricense, somos un país pequeñito de Ciudad Don Miguel y sin embargo a nivel gastronómico tenemos una variedad extraordinaria. Cuando uno sabe que ha comido, vamos a irnos a lo más básico, hemos comido pinto toda la vida, pero conocemos la historia del gallo pinto. Podríamos contarle, por ejemplo, a un extranjero de dónde vino, cómo se prepara, cuál es la forma correcta de preparar un pinto y defender la receta tica del pinto, porque bueno, hay otros países que quieren decir que el pinto es de ellos, bueno, Sí. está bien, puede ser que sí, pero tenemos nosotros una forma particular de prepararlo. El conocer el alimento y poder dar referencias del alimento, me refiero a personas que no están familiarizadas con el pinto. Cuando somos embajadores de nuestro país Sí. o cuando somos anfitriones en nuestro país,
conocemos nosotros nuestros alimentos. Lo interesante de esto, le digo siempre a mis alumnos, es que mucha de la gastronomía está globalizada. La gente piensa que la globalización es una cosa que empezó el año pasado, y no. Veamos por ejemplo el casado, el arroz viene de Asia, los frijoles vienen del norte de México, los plátanos vienen de Indonesia. Entonces es un plato que es casi... Podemos rajar que almorzamos internacionalmente. Exactamente. Exactamente, pero la manera de prepararlo y unir todo eso es lo que nos hace costarricenses, ¿verdad? Correcto. Y en esto hay muchísimo con el folclore, ¿verdad? Hay personas que han investigado esto muchísimo, ¿verdad? Como doña Marjorie Ross, por ejemplo. Ella es una experta en todo lo que son estos temas, ¿verdad? Y es lindísimo. Yo espero que alguien que nos esté oyendo por ahí escriba alguna tesis como de la antropología de la cocina costarricense. Qué lindísimo. Sería un tema precioso, de verdad. Tiene toda la razón. Muchachos, ya vamos terminando. ¿Se nos ha escapado algo? Podríamos hablar de que con los años se van introduciendo platillos nuevos a lo que es la alimentación de Semana Santa. Sí, bueno, los famosos huevos de chocolate, creo. Sí, eso es lo más novedoso. Sí. Sí, y también, bueno, yo quería, aparte de eso, agregar, por ejemplo, lo que es mantener siempre la seguridad y inocuidad de los alimentos en los paseos, que también muchas personas no lo contemplan como un riesgo, pero también el riesgo de infecciones y el riesgo de diarreas también aumenta, ¿verdad? Entonces también tratar de que los alimentos sean manipulados adecuadamente, que si se va a la playa, que se lleven a hieleras limpias, que se mantengan los alimentos a las temperaturas indicadas, que si se compre una lata que no esté abollada, este tipo de seguridad, sobre todo para los más pequeñitos, pero también para adultos mayores, mujeres embarazadas, que es tan importante no arriesgar nuestra salud en ese lado en Semana Santa. Sí, la regla básica, ¿verdad? De lavarse las manos y no codos en la mesa. Muy bien. Melissa, muchísimas gracias por su tiempo. Feliz Semana Santa, lo que resta de ella. Y bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de reunirnos otra vez después de estos días santos para revisar cómo nos fue. Sí, ¿Está bien? Exactamente. Muchísimas gracias. Encantadísimo, de verdad. Muy amable. También le extiendo la invitación para cuando guste regresar, nos encantaría. Yo fascinado, ¿verdad? Muy amable. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. La segunda parte del programa del día de hoy tendremos como invitado al señor Dionisio Cabal. Vamos a hablar de tradiciones de Semana Santa. ¿Dónde nacieron? ¿Se viven diferente en diferentes partes de nuestro país? ¿Cuáles tienen origen apegados a la Biblia, verdad? ¿Cuáles tienen origen a la piedad y fervor y manifestaciones populares? Vamos a darnos cuenta después de la pausa. No me toque el dial, Punto Selecta, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Vamos a presentarles un reportaje especial acerca de la Semana Mayor a cargo de la periodista Isel Martínez y para ello rogamos su atención. ¿Conoce usted el significado religioso de los ritos de Semana Santa? Cada año la Iglesia Católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La celebración es uno de los principales acontecimientos de la tradición católica. La festividad empieza el miércoles de ceniza, con lo que se inicia el periodo de Cuaresma y finaliza con el domingo de resurrección. Todas estas tradiciones pasan por las familias costarricenses, practicantes del catolicismo, pero para los cristianos realmente, ¿cuál es el verdadero significado de la Semana Santa? Bueno, pues para mí el significado de la Semana Santa es un significado de reflexión, de acercamiento con Cristo y acercamiento espiritual con uno mismo y hacia la reflexión. Para mí la Semana Santa es una semana de reflexión, en donde representan todo lo que pasó Jesús en su momento. La Semana Santa para mí es un momento de reflexión, de meditación sobre los acontecimientos ocurridos en la vida de Cristo. La Semana Santa para mí significa la muerte y resurrección de Jesucristo hace 2000 años. Una semana de reflexión y de reconciliación con Dios. Semana Santa es un tiempo de reflexión, de hacer conciencia sobre las cosas que hacemos. Es un tiempo de acercarse más a Dios y sobre todo de estar más en paz con uno.
Para el seminarista Edwin Alberto Víquez, Semana Santa es una fecha donde se conmemora los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y la semana más importante del año para la Iglesia Católica. Bueno, para la tradición católica esta es una semana de reflexión, una semana muy especial en la que se vuelven a meditar los misterios de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En realidad, en todas las Eucaristías meditamos esos tres temas, pero siempre en la Semana Santa se le da un realce más importante. Y el significado para la comunidad católica es muy importante, puesto que la comunidad católica está acostumbrada a las procesiones, a los oficios, que la Eucaristía, el Jueves Santo, que la Vigilia Pascual. Entonces son momentos en que la comunidad vive más su fe y, por decirlo así, es la semana más importante del año en la vida litúrgica. La Semana Santa no tiene una fecha claramente establecida, debido a que la historia narra que la pasión y muerte de Jesús fue en víspera de la Pascua judía. Es por ello que la festividad utiliza el calendario lunar, a diferencia del cristiano, basado en el calendario solar. Dentro de las tradiciones más relevantes está el ayuno durante los días santos y la abstinencia de carne durante los viernes de Cuaresma, el jueves y Viernes Santo. En torno a esto, ¿por qué se ayuna? Sí, porque creo que debe haber algún sacrificio de parte de nosotros por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. No, la verdad no sabría. Para mí creo que se indica no comer, no solo es el comer carne ni comer comidas que no se deban, sino es meditación sobre esos momentos dolorosos de Cristo y su madre. Lo sabía, pero ahorita no lo recuerdo. Según el seminarista, la tradición es parte de la herencia de los pueblos de Israel y el sacrificio que en su momento hicieron para demostrarle su lealtad a Dios. Eso viene más que todo del antiguo pueblo de Israel. En la peregrinación antes de peregrinar por el desierto, recordemos que ellos, Dios les había pedido como respuesta a él que ayunaran, que se abstuvieran de hacer ciertas cosas como una forma de demostrarle que le amaban. Son signos que demuestran que el pueblo de Dios está dispuesto a amar a Dios y entregarse a él con generosidad. La abstinencia va más que todo en privarme de bienes materiales. Por ejemplo, un día me puedo privar de ver el televisor. Ahora el ayuno se refiere más que todo a las comidas. No es que por una razón, digamos así, mala, sino nada más para resaltar que la Cuaresma es un tiempo de austeridad, un tiempo de meditación, y que así como Cristo ayunó en el desierto y se abstuvo de comer alimento durante 40 días, así nosotros también recordamos en la Cuaresma, a través de nuestro ayuno y de nuestra abstinencia, todo lo que hizo Jesús. Asimismo, el color morado es símbolo de penitencia y reflexión, y el color rojo representa la sangre derramada por Jesús para limpiar nuestros pecados. Por su parte, el tríodo pascual es el periodo que va desde el Jueves Santo hasta la madrugada del Domingo de Resurrección. Finalmente, la Pascua de Resurrección se celebra el domingo después de que se revive la muerte de Jesucristo. Según la tradición, se debe festejar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. La fecha se establece posterior a la primera luna llena luego del equinoccio, cuando el día y la noche tienen la misma duración. Posterior a la Pascua de Resurrección, la Iglesia Católica recordará la celebración de Pentecostés. La festividad se conmemorará 50 días después del Domingo de Resurrección. Con ello finaliza el tiempo de Pascua. De mañana con Monumental. 10 de la mañana con 3 minutos, se dan cuenta, bueno, cada quien tiene criterios diferentes para ir revisando un poco los ritos religiosos, los rituales, todo lo que tiene que ver con las manifestaciones populares y demás, y lo que recuerdan. Es muy interesante porque si uno echa un poquitito la memoria hacia nuestra infancia y adolescencia, probablemente nosotros heredamos las tradiciones de nuestros padres, pero hoy es probable también que muchas de las cosas que se viven, para ellos resulta ajena porque han sufrido algunas modificaciones, otras se mantienen. Vamos a hablar de esto dentro de unos minutos. Primero vamos a hacer una pausa comercial y ya casi estamos de vuelta. No me toques el dial, Punto Selecta, de mañana con Monumental. Ahora. Ya regresamos con De Mañana con Monumental.
Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 10 de la mañana con 7 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Vamos a salir de cabina un ratito para establecer comunicación con nuestra compañera Isel Martínez, porque tenemos este enlace en vivo con ella allá desde la Catedral Metropolitana en San José, para que nos comente un poco sobre el ambiente en este sector de la capital, que pues ya tiene una programación importante en todas las parroquias de nuestro país, pero la Catedral Metropolitana sigue siendo el templo en el que se congrega una gran cantidad de personas para las celebraciones de esta Semana Mayor. Isel, buenos días. Hola Maureen, buenos días a usted y a todos los oyentes de Radio Monumental y el programa de Mañana con Monumental. Pues como usted lo ha dicho, nos hemos venido a la Catedral Metropolitana, donde hace algunos minutos se dio la actividad donde trameros de diferentes mercados de aquí, el centro de San José, entregaron ofrendas al huerto de la Catedral. Es importante mencionar que lo recaudado se va a destinar a cerca de 500 niños y jóvenes también de escasos recursos de Sagrada Familia y Cristo Rey. Tengo conmigo al sacerdote Francisco Mata, que nos va a explicar un poquito más en qué consiste la actividad que hace algunos momentos se dio. Buenos días. Es una actividad muy linda, a mí ya viejo me encanta esta ceremonia nueva aquí prácticamente en Catedral en nuestros años, pero en las parroquias es tradicional el hacer el huerto y llevar alimentos para después repartirlos entre los más necesitados. Me acuerdo de pequeño también que sembrábamos maíz, papa, frijoles y todo eso como adorno lo llevábamos al huerto. El huerto es recordando un poquito esas horas de agonía que tuvo Jesús, el huerto de Getsemaní, antes de ser hecho preso. No concuerda, digamos, el tiempo o la escena, pero sí nos recuerda un poquito esas horas de agonía. También recordar el famoso gallo de la pasión, que se relaciona con el huerto, pero tampoco fue una coincidencia, porque ya el gallo estaba cuando Pedro estaba en el palacio y cuando estaban juzgando a nuestro Señor. Yo creo que tal vez ustedes jovencitas pues no recordarán mucho de esto, pero ha sido una tradición muy linda, muy hermosa, y que debemos de mantener y ojalá inculcar en los niños, en los jóvenes, el tradicional huerto, y también llevar alimentos para repartir entre ellos. Aparte de esta actividad, ¿cuáles actividades más van a desarrollar durante lo largo de esta semana? Bien, ya mañana empezamos el Tríodo Sacro que llamamos Jueves, Viernes y Sábado Santo. Mañana en concreto, aquí en Catedral, y los invito a todos ustedes, oyentes y periodistas, a que no se pierdan esta celebración, que los quiero invitar a la misa crismal a las 9 de la mañana. ¿Por qué digo que es hermosa? Porque vienen todos los párrocos de la arquidiócesis a concelebrar con el señor arzobispo, pastor de nuestra arquidiócesis, y en esta Eucaristía se hace la consagración y bendición de los santos óleos, el santo óleo, el santo crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, que tanto significado y efectos espirituales producen en nuestra alma. Se hace después de la Eucaristía la repartición en diferentes parroquias, lo aportan los señores curas párrocos, y después en la tarde, a la hora que ellos indiquen y tengan la celebración, se hace el recibimiento solemne de los santos óleos, una ceremonia también linda, que es un sentido muy, muy real y positivo para la parroquia. En la tarde tenemos a las 6, el Jueves Santo, la celebración de la misa, la Cena del Señor, donde conmemoramos una institución de la Eucaristía. También se hace el lavado de los apóstoles, los 12, terminada la Eucaristía, la procesión, el Santísimo Sacramento, el traslado al tradicional monumento. Ahí se hace una vela, una hora santa. Terminada la Eucaristía, también se hace la procesión del silencio, el nazareno,
saliendo del Parque Central a la Parroquia del Carmen. Eso es Jueves Santo. Viernes Santo a las 10 tenemos la famosa procesión del Nazareno, con diferentes recorridos en el parque, en la avenida Segunda, a la altura del Banco de Costa Rica, el encuentro con la Virgen María, y avanzando hacia Catedral, también el encuentro con el Cirineo. A las 4 de la tarde son los oficios litúrgicos de Viernes Santo, donde conmemoramos la muerte de Nuestra Señora. Terminada esta celebración, viene la famosa y tradicional procesión del Santo Entierro, que también es una procesión, digo, no podemos perder porque es hermosísima, muy impresionante, nos llega mucho a lo profundo del corazón, y también nos hermosísimo cuando tocan el duelo de la patria. Esto es Viernes Santo. Sábado Santo prácticamente en la mañana no tenemos oficios, tenemos en la tarde la procesión de la Virgen de la Soledad a las 5:30, que viene a visitar el sepulcro. También hay una ceremonia, se toca de nuevo el duelo de la patria, hay un saludo a la Virgen, y ya la Virgen regresa a la Parroquia de la Soledad. Y a las 7 de la noche en Catedral tenemos los oficios de la vigilia, que son hermosos, con los cánticos, la liturgia de la palabra, el bautismo y el lindísimo canto, la aleluya y toque de campanas anunciando ya la resurrección del Señor. Esto es Sábado Santo. Y el domingo de resurrección tenemos a las 10 saliendo de la parroquia de la Merced, la procesión del resucitado. Pero también por el Parque Central se encontrará con la Virgen de Esperanza. Entonces esto es alegría, es júbilo, es aleluya, es la resurrección del Señor. Ojalá que aprovechen estos días para acercarse un poquito a la iglesia, las celebraciones y también las procesiones. ¿Cuál es el principal llamado que ustedes le hacen a la comunidad católica de Costa Rica? Naturalmente la participación en la Eucaristía, en los oficios litúrgicos y también en la procesión. No hemos de perder estas tradiciones tan bonitas que tanto marcan, es que marcan de verdad, y esto un poquito también lo puedo recordar, marcan el alma del niño, del joven, todas estas tradiciones y lo espiritual y el acercamiento al Señor, que no solo en Semana Santa, sino todo el tiempo, pero a lo menos cuando la iglesia nos da estas oportunidades lindísimas, aprovecharlas y darle un nuevo sentido a nuestra vida, un rumbo positivo. ¿Cuál es el principal sacrificio que para usted debe hacer el católico de Costa Rica? Bueno, esto es muy personal porque, como dicen, cada uno sabe dónde le chima el zapato. Cualquiera que tenga un defecto, una imperfección, una situación, pues que ahí precisamente donde duele el zapato, el callo, pues que ahí ponga énfasis en corregir eso, en lo que más le duele o que tal vez no quiere dejar o no quiere corregir. Pero yo creo que tenemos que darle un sentido positivo a nuestra vida, una orientación positiva y no ver que todo es pachanga, vacilón, fiesta, no, que también sea, que divertirse sanamente, pero que también recordemos que el hombre tiene cuerpo y alma y que hay que trabajar también en lo espiritual. Bueno, muchísimas gracias al padre Francisco Mata. Mauren, vuelvo con usted a la cabina de Mañana como Monumental. Muchísimas gracias, Isel. Bueno, ahí está la convocatoria entonces, en palabras del sacerdote. Y efectivamente, bueno, la catedral es un templo hermosísimo para vivir las celebraciones de Semana Santa y como se dieron cuenta, tienen una agenda bastante apretada. Pero lo cierto también es que cada comunidad tiene su parroquia y sus diferentes actividades. Muy lindo. Yo recuerdo que por tradición muchas personas aprovechaban incluso Semana Santa para venir a la capital, gente de otros lugares, y aprovechaban también la posibilidad de acercarse a lo que se programaba en la Catedral Metropolitana. Bueno, ahí está entonces hecha la invitación. Vamos a hacer una pausa comercial y ya casi venimos. No me toques ya, punto selecta, de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental.
10 de la mañana con 19 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental y bueno, esta segunda parte es la que cierra, por cierto, la semana de Mañana con Monumental y estamos muy contentos de contar con la presencia del señor Miguel Casafón, que ha aceptado nuestra invitación a quedarse unos minutitos más, y también, por supuesto, la de Dionisio Cabal, que siempre es un placer tenerlo en cabina. Dionisio, bienvenido. Pues muchas gracias, Maureen. Buenos días. Sí. Buenos días y muchas gracias, Maureen. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Vamos a tratar, apelando a su buena memoria y a todo su conocimiento también, para hablar de tradiciones de Semana Santa, y tuvimos como un Vox Populi un poco la gente lo que recuerda de su infancia, y si bien es cierto, lo que vivimos de niños fueron las tradiciones que heredamos de nuestros papás o nuestros abuelitos. Probablemente algunas modificaciones se han experimentado a lo largo y ancho del país y algunas también se mantienen, pero no conocemos el origen de estas manifestaciones populares de fervor, de devoción, y muchas otras que se practican a nivel de templo, una serie de rituales que algunas tendrán origen, estarán apegadas a algunos parajes bíblicos, otros no, otros nacieron simple y sencillamente de lo popular. Pero bueno, yo apunté algunas que yo recuerdo y ustedes me ayudarán con otras que tal vez no, pero bueno, justamente hablábamos en el segmento anterior de que en Semana Santa pues no se cocinaba y de ahí surge que muchas cosas que se preparaban eran para que rindieran durante toda la Semana Mayor, y efectivamente en algunos lugares, yo me imagino que ya aquí a nivel de capital no, pero en algunos lugares, algunas áreas rurales, todavía no se cocina nada en Semana Santa. Bueno, así es. En realidad los días previos a la Semana Mayor propiamente, no a la Cuaresma, se cocinaba febrilmente, ¿verdad? Preparando alimentos duraderos que permitieran que las mujeres no se ataran a la cocina, ¿verdad? Y a sus quehaceres ordinarios, y tuviesen más tiempo para estar disponibles, no solamente para asistir a los oficios, sino pues para ayudar en las distintas actividades que se organizaban en torno a las procesiones, que eran prácticamente diarias, ¿verdad? Ya cuando se arrancaba del Domingo de Ramos en adelante, las actividades eran muchísimas. Tanto más desarrollada estuviese económicamente una comunidad, tanto más actividades había, ¿verdad? El no cocinar, pues era sencillamente liberar a toda aquella mano de obra femenina y ponerla pues al servicio de aspectos pues no litúrgicos, pero sí religiosos, ¿verdad? Sí, de la concelebración. Hay que dividir, pienso, a grosso modo, las actividades que se han hecho y se hacen aún en torno a la Semana Mayor o como parte de la Semana Mayor, en actividades que son propiamente tradicionales, que han sido creadas por los pueblos a través de los siglos y que se van acumulando y van variando lentamente de región en región, de zona en zona, de época en época, separarlas de las actividades que son propiamente oficiales de la iglesia. Es decir, hay una serie de aspectos rituales que no tienen que ver con las tradiciones populares y que forman parte de un canon religioso que con mucho celo algunos sacerdotes han llegado a imponer en algunas comunidades en detrimento de actividades precedentes que sí eran realmente hijas de la espontaneidad popular, ¿verdad? O de la tradición popular. Lo otro es que no debemos olvidar que muchas de las tradiciones del cristianismo en general son, vamos a decir, miméticas de celebraciones o prácticas que pertenecían a otros cultos, y que entonces la iglesia superpone sobre estas tradiciones propias, o adopta las tradiciones paganas y les da otro contenido. Entonces todo esto se mezcla. Bueno, las fiestas de la Virgen en mayo, ¿verdad? Las fiestas de la Virgen en mayo son, donde quiera que las haya, en mayo, repito, es la superposición de la
personalidad de la Virgen, encima, valga la redundancia, de las deidades de la fecundidad a las que rendían culto los pueblos paganos europeos. El 25 de diciembre, hoy sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, es un secreto muy bien guardado, que ya es un secreto a voces, pero el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Dios niño, del sol niño, es decir, era un nuevo sol. Y entonces ahí la iglesia encasqueta el nacimiento de nuestro Señor. Los altares, nuestros altares católicos, están viendo hacia el oeste, o lo que es lo mismo, están ubicados en la parte este de la mayoría, del 90-95% de los templos nuestros, porque justamente es el este por donde sale el sol, y en los templos paganos pues se ponía el altar justamente en el punto por donde salía el sol, ¿verdad? Entonces si examinamos estas variables, vamos a encontrar que en distintos lugares de la tierra, es decir, del mundo cristiano, hay una serie de tradiciones populares que en el fondo guardan la memoria, vestigios de antiguos cultos solares, sobre todo. Qué interesante, y eso es lo que provoca que alguna generación de sacerdotes, yo no tengo nada en contra de ellos, pero bueno, vamos a entender que la realidad de muchos de ellos, hay una nueva generación que acompaña al pueblo en este tipo de manifestaciones, hay otros que lo censuran. A mí me parece que lo más inteligente es lo primero, es decir, en el proceso de inculturación de la fe, lo primero que la iglesia debe reconocer y respetar es justamente la religiosidad popular, ¿verdad? Y se da mucho, Dionisio, sí sabemos, pero me da la impresión de que hay algunos pueblos específicos donde ocurren manifestaciones populares muy lucidas, con mucho involucramiento de la comunidad en general. Me da la impresión incluso que es una excelente oportunidad de que muchos vecinos trabajen en comisiones verdaderamente grandes para desarrollar todo este tipo de actividades, y entonces es una forma de acercarse al pueblo entero. Claro, Heredia, claro. Escazú, hablando de lo más cercano. Claro, bueno, el teatro popular que presupone las dramatizaciones de la pasión de nuestro Señor, ¿verdad? En realidad las calles se convierten en un inmenso escenario con una gran cantidad de actores, que algunos hacen los papeles de las personas sagradas, ¿no? Otros hacen el papel pues de los distintos actores de la oposición, ¿no? Desde el Sanedrín hasta los romanos, ¿no? Están representados allí. Pero la otra parte de esa teatralidad la pone el pueblo. El pueblo está asumiendo el papel de la muchedumbre que acompañó de alguna forma como testigos aquella pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces se reitera, se repite a través de un gigantesco acto teatral donde todos de alguna forma somos actores, la memoria del más grande de los seres humanos, o del primer hijo de Dios sobre la tierra, en el sentido, digamos, de la hermenéutica. Yo creo que eso cohesiona a una comunidad, independientemente de que ahora se esté explotando con fines turísticos, ¿verdad? Lo cierto es que esto lo pueden hacer las agencias de turismo. Lo cierto es que los pueblos que viven esta realidad son pueblos más unidos, son pueblos con capacidad de autoconvocatoria para enfrentar cualquier tipo de asunto que ataña a la vida comunal. Y esto fue una característica general de todos los pueblos de Costa Rica, grandes o pequeños. Era lo que se llamaba, o lo que se llama el sentido de pertenencia. Entonces, pues cuando la iglesia reconoce que estos elementos son valiosos, porque es cierto que hay caminos oficiales, ¿no?, para llegar a la cabecera de Dios, pero hay caminos que no son oficiales, y los pueblos que hacen la cotidianidad, ¿sí?, que construyen, que son la iglesia caminando día con día en distintas direcciones, los pueblos tienen todo el derecho de hacer valer su manera de practicar la religiosidad, ¿sí? Sus distintas formas de dar adhesión a Jesús y a los presupuestos, digamos, morales, éticos e incluso ideológicos del cristianismo. Donde no hay procesos de inculturación, lo que hay es una imposición, una violencia
de la práctica de la fe. Y si no fuese así, pues no tendríamos a la negrita, ¿verdad? Si no se respetara ciertas variables culturales, no tendríamos a la negrita como la patrona de Costa Rica, y posiblemente pues habría seguido siendo la chapetona, ¿no? La Virgen de Ujarrás, la Virgen española, la Virgen blanca, la patrona de Costa Rica, ¿verdad? Que además es una Virgen 76 o 77 años anterior a la Virgen de Los Ángeles, ¿no? Pero bueno, ¿no? La realidad social de un pueblo mestizo, de una cultura mestizada, enriquecida por distintos aportes étnico-culturales, hizo que finalmente, pues, tanto en Costa Rica como en otras regiones de América, surgiesen las vírgenes de piel cobriza, de piel negra, de piel oscura, con todo el simbolismo que deriva de ello. ¿Cuál es su comunidad, Miguel? Mi comunidad sería la de Sabanilla. Sabanilla, sí. Ella recibió una invitación yo a celebrar un día de estos, Semana Santa allá en Sabanilla. Sí, ¿Sí? Yo creo que de estas tradiciones, lo que más recuerdo yo de niño, que era de la comunidad, yo nací en el Paseo Colón, era el famoso huerto, ¿verdad? Ir a ser la representación famosa del huerto, ¿verdad? Donde se reunía la gente, llevaba frutos, llevaba cosas, se hacían aquellos escenarios, ¿verdad? Aquella cuestión totalmente que era casi que mágica. Para uno como niño, me acuerdo, ir a ver las procesiones era casi que mágico, ¿verdad? Yo tengo 52 años y entonces no había televisión, no había cine esos días, entonces el espectáculo de ver las famosas procesiones, digamos, las del Padre Solera en Santa Teresita, que eran famosísimas, ¿verdad? Las representaciones que eran muy famosas, después se puso como de cierta moda, me acuerdo siendo niño que íbamos a ver procesiones a Cartago, a San Joaquín de Flores, y siempre había como esa competencia, casi que un poco de rivalidad entre las comunidades de quién tenía la procesión más bonita, quién tenía el huerto más bonito, quién hacía la cuestión más escenográfica, ¿verdad? Y siempre teñida de elementos un poco de influencia de Hollywood, ¿verdad? Porque yo no sé, a veces ponían Cleopatra, se ponían cosas que, claro, ¿verdad? Que nada que ver, ¿verdad? Pero cualquier cosa que tuviera una referencia con la historia del arte de la antigüedad ya era válido, ¿verdad? Para estas representaciones. Entonces siempre eran muy amenas. Aunque fueran extemporáneas. Sí, no importa, ¿verdad? Sí, era una cosa. Se podría hablar, sí, como de un orgullo regional. Se podría decir que hay ciertas características distintivas de algunas regiones que hacen que resulte para algunas personas más interesante. A mí me llegó una invitación para esta Semana Santa para ir a celebrar a Bribri, a la comunidad de Bribri. Bueno, qué belleza. Qué lindo. No, yo pienso que hay un sano orgullo de las comunidades que de repente toman conciencia de que están haciendo un esfuerzo valioso y que lo van a repetir año con año y lo van a mejorar. Y por qué no pensar que Cartago quisiera lucirse más que San Joaquín de Flores, por ejemplo, ¿no? O San Joaquín de Flores quisiera lucirse más, no sé, que Santo Domingo Turrialba, en fin. A mí me parece que es muy sano, ¿no? Que si hay realmente una manera de hacer catarsis colectiva y que además es doblemente valiosa porque implica reforzar elementos culturales, pues justamente estas celebraciones de la Semana Santa. Hablando de catarsis colectiva, allá en Cartago yo recuerdo, tienes que tener la explicación de esto, que la gente le grita a la Guardia Romana judíos, ¿verdad? O sea, los de una vez. Sí, utilizando la palabra judío de manera peyorativa. Hay que decir que esta es una herencia de los tiempos antiguos, ¿no? En que la Iglesia Católica pues estigmatizaba a los judíos por ser judíos, ¿no? Y entonces pues en la mente popular, sin que hubiera dolo ni hubiera maldad, pues sencillamente es, bueno, como a otra gente le decían comunista, ¿no? Sí. Igual, ¿no? Como nunca se me olvida, perdonen el paréntesis, ¿no? Cuando una periodista de Canal 6, Ana Lorena Cartín, estaba en media batalla en Nicaragua, gente que salía huyendo de una comunidad, no me acuerdo de cuál era exactamente, Masaya, una cosa así, y estaba la periodista costarricense jugándose la vida con el camarógrafo allí, ¿no? Haciendo tomas, entrevistando a la gente que huía, ¿no? Y entonces entrevista a una señora y le dice, bueno, pero señora, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué cree usted que es lo que está pasando? Dice, no, dice que Somoza nos está bombardeando, dice, porque dice que somos comunistas, dice, comunista él, no es todo lo que ha hecho, dice. O sea que es la palabra para ofender. Pues sí,
es desde algún punto de vista lamentable, pero bueno, si no lo descontextualizamos, sabemos que no hay antisionismo realmente, que no hay antisemitismo en esta exclamación que dice la gente cuando ve pasar a los soldados romanos, ¿verdad? Sí. Que eran justamente pues enemigos de los judíos, ¿no? Ahora los represores de los judíos, ¿no? Pero bueno, eso ya forma parte del folclore, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a invitar a las personas para que también, si gustan comunicarse, encantados de la vida. Esto es un programa en vivo, el último, por cierto, de esta Semana Santa, de Mañana con Monumental, para que nos llamen al 905-222-0000. Recuerde que también nuestra red social de Facebook está abierta para sus comentarios. De Mañana con Monumental, así nos encuentra. Ya venimos. Llámenos, llámenos. Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 39 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Vamos a continuar con este último segmento. De verdad que nos encanta contar con la presencia de Dionisio Cabal y el señor Miguel Casafón. Nosotros hemos tenido una experiencia muy provechosa en cuanto al repaso de tradiciones de Semana Santa. Y bueno, un poco investigando, nos dicen algunos artículos de tradiciones de Semana Santa que, por ejemplo, el Viernes Santo era de silencio total, y ese silencio implicaba cero radio, cero televisión, los que tenían televisión, y en general el silencio era como la tónica del Viernes Santo, y daba la impresión, yo recuerdo, cuando uno salía en Viernes Santo a la calle no se oía nada, daba la impresión de que la naturaleza misma se silenciaba para encontrar nosotros entonces un silencio interior que nos permitiera reflexionar. Sí, yo tengo una anécdota muy divertida. Yo me crié en el mero Paseo Colón, cuando la gente podía vivir en el Paseo Colón, era residencial, y me acuerdo que un juego que tenía con los pocos niñitos que vivíamos ahí en la zona era de que el Viernes Santo nos podíamos acostar en el Paseo Colón porque no pasaban carros, transitaba nada. No pasaba nada. Y me acuerdo el cuento que decían las señoras del barrio, ya viejitas, que siempre había que rezar un Padre Nuestro a las 3 de la tarde porque se ponía muy oscuro el cielo. Y claro, era el anticipo de las lluvias, ¿verdad? Entonces siempre este cambio climático también tenía una cuestión casi que, ¿verdad?, escenográfica, ¿verdad?, del susto, ¿verdad?, de que a esa hora había que rezar un Padre Nuestro, había que estar en absoluto silencio. Por la muerte de Jesucristo. Por la muerte de Jesucristo, sí. Y era un tiempo de reflexión, ¿verdad? Era un tiempo distinto, ¿verdad? No se pensaban los paseos a la playa. También es interesante que cerraban todos los comercios. Y no habían tantas vacaciones. Ahora los chiquillos son muy dichosos, ¿verdad? Pues tienen toda la Semana Santa libre en el tiempo de uno iba a la escuela hasta el miércoles a las 11 de la mañana. Porque todo cerraba el miércoles al mediodía, pero sí siempre se trabajaba lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Es que ahora tenemos vacaciones, ¿verdad? Sí. De toda la semana. Qué interesante, porque ese silencio era un silencio general, ¿verdad? Sí. Dios libre uno decir qué pereza o qué aburrido, porque se llevaba su pellizco en Viernes Santo si uno exclamaba cosas que verdaderamente podía estar sintiendo, porque en el tema con los niños, ¿verdad?, pues cuesta un poco entender por qué tanto silencio después del bullicio, principalmente las personas que nos criamos acá en la zona capital, pero el silencio entonces implicaba ni siquiera exclamar, ¿verdad?, lo que nos provocaba ese silencio. Sí, no había radio, no habían transmisiones de radio, no habían cines, no se recibía el periódico. Se caminaba a los oficios religiosos. Exactamente, sí, era de verdad que era totalmente casi que mágico, ¿verdad? A nivel de que era ese silencio y ese respeto y esa atmósfera que era
que era a veces uno de niño decía, qué aburrición, ¿verdad? Entonces hasta hay chistes, ¿verdad? Que dice que la gente, a veces que hay gente que es más aburrida que un Viernes Santo, ¿verdad? Tiene razón, justamente haciendo referencia a eso. Y nada de bañarse ni en pozas, ni en río, ni en mar, porque se volvió no peso, sirena. Y uno se lo creía. Es que esa es la importancia de entender cuánto peso puede ejercer el tema tradicional en el inconsciente colectivo de muchas personas. Y bueno, de fondo había un tema de respeto, que eso no lo discuto para nada, pero sí es cierto que se nos fue quedando durante mucho tiempo hasta que tuvimos el criterio para entender que no había tal, pero el silencio el Viernes Santo y el recogimiento, o sea, cómo estaba asociado ese silencio para silenciarnos nosotros también. Un pensamiento mágico casi, ¿verdad? Claro. Pero maravilloso. Mágico. Sí, yo recuerdo... El botón, Dionisio, perdona. Mi padre. Digo que sin duda era mágico, ¿no? Recuerdo, mi padre me contó alguna vez que en Escazú salió a caminar, no sé si un jueves o un Viernes Santo, ¿no?, con mi madre por las calles de Escazú, y fue reconvenido, ¿no?, por gente que salía a decirle que cómo se le ocurría andar callejeando, ¿verdad? Eso todo está metido dentro de la casa, ¿no? Hay pueblos donde tal vez la cosa era más severa que en otros, pero ciertamente había incluso un grado de agresividad, ¿verdad?, digno de tomarse en cuenta, ¿no? Te puedes imaginar entonces que el ascendiente que tenían los sacerdotes sobre las comunidades en esa época, que con el tiempo se ha diluido, ¿no? Hoy hay sacerdotes que tienen el cariño y la adhesión de su gente por distintas razones, ¿sí? Porque ya hacen un trabajo en el que se vinculan de verdad a la vida de la comunidad y obtienen ese reconocimiento, que además es muy merecido. Pero antes el solo título de ser sacerdote ya te otorgaba una serie de poderes, sí, que dictatoriales, ¿verdad? Sí. Bueno, que es el origen de que Escazú, desde los años 50 hablando de Escazú, ¿no?, hasta hoy Escazú se escriba con Z, cuando toda la vida se escribió con S, hasta que un cura llegó y dijo, no, esto se tiene que escribir con Z, y le dijo al doncito de la compañía de autobuses, la empresa de buses de Escazú, me quitas todos los rótulos que tenés y les pones la Z, y claro, la gente empezó a ver viajar el error ortográfico por todos lados, y dijo, bueno, pues Escazú es como Tarrazú, ¿no?, ya vamos a poner la Z, ¿no? Muchachos, es una pequeña anécdota. No, muy bien. Yo quiero hacer referencia, porque no podemos dejar que se nos termine el programa sin hablar de la quema de Judas. A mí me da, volviendo al tema de la catarsis, ¿verdad? Muchas personas en esta manifestación, en esta actividad, no solo queman a Judas, queman al gobernante que no quisieron, queman al ex esposo, o sea, definitivamente Judas viene a representar todo lo que signifique traición. Sí, los Judas sociales. Sí. Y es una de las tradiciones que yo pienso deberán y serán rescatadas, yo no dudo. Es decir, yo además invito a toda la gente que está escuchando que hagan oídos sordos de lo que digan las autoridades. Los llamo a la rebelión, honestamente, tanto las autoridades eclesiales como las autoridades civiles. La quema de Judas, el testamento sobre todo, la lectura del testamento de Judas el sábado santo es patrimonio de la cultura popular costarricense, y por ende es sagrada. La cultura de nuestro pueblo es sagrada, porque si se va a aducir que en un periodo de 4 años hubo 3 incendios, cosa muy lamentable, pues entonces hagamos una cosa, prohibamos los finales de los campeonatos de fútbol con público, que se jueguen sin público, a estadio cerrado, para que al final no haya los desmadres que ha habido, ¿no? Donde ha habido muertos, ha habido incendios, ha habido apedreas, ha habido vidrieras rotas, etcétera, por la pasión de los futbolistas. El frío no está en las cobijas. Lo que los muchachos alocados de cierta región, de cierto par de lugares de Heredia y un lugar más por allí hacen, no tiene nada que ver con la quema de Judas. Eso no es la quema de Judas. Y más bien la iglesia debería aprovechar para reorientar la práctica de esta tradición, rescatarla. ¿Qué es el testamento? ¿Qué es el ajusticiamiento de Judas? Es el ajusticiamiento de todos los traidores sociales. Y el testamento de Judas es la parte que le da lucidez a la quema, así que hace trascender el asunto. Porque en ese testamento, hecho en verso, en forma versificada,
papel que antes cumplían los copleros. Entonces Judas le va a dejar a toda su parentela todas sus pertenencias, desde el chonete hasta las botas, pasando por la cuenta del banco o el mecate con el que se amarra los pantalones. Y entonces va a escoger como parientes suyos a todos los que socialmente se portaron mal, ¿verdad? Al comerciante acaparador que escondió los frijoles o el arroz, etcétera, esperando que vinieran tiempos mejores para él y subir los precios, ¿no? Provocar una carestía falsa, ¿no? Para los que incumplieron el mandato que el pueblo les confirió de respetar el erario público y de ser consecuentes con la dignidad del cargo que ostentan. Y aquí esto va desde el municipio y el alcalde, obviamente, hasta el diputado, el ministro o el presidente de la República. Y es decir, es un ejercicio de plena libertad de expresión, además revestido de picardía, ustedes saben, los copleros se conocen la vida y milagros de la gente de las comunidades, y entonces aprovechaban para meter ahí un par de cosas que divertían a todo el mundo. Una actividad que además servía para liberar toda aquella inmensa carga, aquella tensión que provocaba el dolor del Viernes Santo, incluso del Jueves Santo. O sea, el sábado de gloria era descargar una buena parte del dolor acumulado con este acto catártico, ¿verdad? Que era la quema y la lectura del testamento de Judas. Y de nuevo, si hay alguien que equivocadamente cree que la quema de Judas tiene algún elemento antisemita, pues estará totalmente equivocado. Por ahí alguien escribió una vez en internet, sin posibilidad de que uno pudiera contestarle, que la gente quemaba a Judas porque Judas es la palabra que más se parece a judío. Bueno, el que lo escribía obviamente era un judío, un comentario bastante idiota, vamos a decirlo, es decir, que no tiene en cuenta la realidad de esta tradición. Creo que el testamento de Judas, repito, es parte del acervo cultural de los costarricenses y hay que rescatarlo. Vamos a hacer una pausa, Dionisio, y presentarnos el tema, porque le vamos a poner música a este cierre de programas en vivo de Semana Mayor de Mañana con Monumental. Bueno, pues este tema está inspirado en una historia que me contó José Manuel Sancho, un canastero de Barba de Heredia. En distintas historias, y yo podría contar o cantar más de 4, el pueblo de Costa Rica se las ingenia para hacer historias donde el diablo es derrotado. El diablo siempre sale perdidoso. Y en este caso, no ante San Miguel, lo cual sería natural, sino ante cualquier hijo de vecino que es capaz de burlarse del diablo y engañarlo, tomarle el pelo. Este es el caso de esta historia en la que, pues, el diablo intenta hacerle una mala jugada a nuestro Señor, y entonces con las consecuencias que se verán. Aquí hay una reflexión. Vamos a escuchar. El diablo, por molestar, dispuso de hacer un puente pa' que del cielo al infierno pudiera pasar la gente. San Pedro que lo descubre: diablito, ¿qué estás haciendo? Y el diablo que le contesta: el puente de los infiernos. San Pedro, muy asustado, se fue donde estaba Dios a contarle que el Pisuicas estaba de constructor. Y dijo Dios a San Pedro, hallándonos a asomar: vos sabes que este demonio molesta por molestar. Estaba el diablo poniendo las piedras del mollejón, y como 40 diablos atizando en el fogón. ¿Qué estás haciendo, don diablo? Pregunta tatica Dios. Si sabe pa' qué pregunta, insolente respondió: estoy fabricando un puente pa' que vayan a pasear toditos los condenados hasta tu santo lugar. Pues eso no se podrá, dijo Dios, ya lo verás. El puente de los infiernos jamás se va a levantar. ¿Y cómo será la cosa si ya llevo la mitad? Te echaré los abogados, ellos te van a parar. Y se echó a reír el diablo como nunca más se rió. Los abogados, ¿a cuáles, tatica Dios, si todos los tengo yo?
que aprendí, dijo el diablo con malicia, que los puentes del derecho no van siempre a la justicia, y son miles los notarios, abogados y doctores, en las pailas del infierno los tengo por servidores. Mas Dios, que escribe tan recto entre renglones torcidos, le dijo: vos acordate de que los juicios son míos. Por eso Dios inventó hacer el puente primero con la luz del arco iris, para que suban los buenos. Y mientras tanto en el mundo que está tan triste y maltrecho, el diablo enseña a hacer puentes en la escuela de derecho. Si no abrimos la ventana, nos metemos por el techo. El diablo enseña a hacer puentes en la escuela de derecho. No me toque el dial, porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Pues hemos cerrado los programas en vivo de la Semana Mayor. Gracias, Miguel. Encantado, ¿verdad? Con muchísimo gusto, y les deseo a todos los que nos están viendo y escuchando que tengan una linda Semana Santa. Igualmente para vos, Dionisio. Bueno, igualmente a los amigos, amigas que escuchan y que realmente tienen fe, pues que vivan esa fe con la mayor verdad posible. Y si los instrumentos de la tradición sirven para afirmar y para gozar esa fe, pues en buena hora. Muy bien, gracias de verdad a los dos y a todos los que muy atentos escucharon el programa el día de hoy, un regalo de Mañana con Monumental para celebrar esta Semana Mayor. No se pierdan el resto de la programación de Central de Radio. Sí, la semana entrante, si Dios lo permite, estaremos acá esperando.